do it, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Como lo hacemos siempre, habitualmente, vamos a empezar con un destacado que se vive repitiendo y que tiene que ver con la siguiente imagen, video. Una parte es una entrevista que le hacíamos allá en el 2008 al secretario general del SUEM, me refiero a Rubén Daniele, y esa violencia a la hora de ejercer esa protesta hacia el municipio, ¿no? Un dirigente que se ha eternizado prácticamente en el SUEM. Digo, las imágenes muchas veces hablan mejor que las palabras. Por supuesto que no alcanzarían los tiempos televisivos para describir las barbaries que viene diciendo Rubén Daniele cada vez que se le antoja favorecer a ese grupo de privilegiados que son los empleados municipales que ganan de promedio 2 millones de pesos por mes. Adelante, director. La verdad que pocas veces me han puteado. Y su imagen está por el piso. Por el piso y nunca me han puteado tanto como me han puteado. Pero es como yo digo, está bien, pero prefiero eso antes que estar pensando que le estamos por romper la cabeza a alguien, ¿está? Yo prefiero total. Digamos plan, si teníamos un plan y era retroactivo a octubre y era todo en blanco, tramposos de mierda como son, cambiaron el funcionario, mandaron a este otro, que nunca me sale el nombre, práctica desleal y vamos a seguir adelante. Si se retoman la tratativa, se retoman como estaba ese miércoles o no nos sentamos, carajo. Me parece que el momento más especial, antes que se vayan algunos compañeros que los canse el sol y antes que algunos periodistas digan ya nos cansamos. No se cansaron los periodistas, Daniel, se cansó la sociedad de este déjà vu, ¿no? De origen francés, ya visto, ya vivido, se repite prácticamente todos los años. ¿Hasta cuándo la sociedad va a tener esa tolerancia frente a un gremio que prácticamente tiene a la capital de Córdoba como rehenes? Muy bien, dicho esto, les comento que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque con Aldo Bonalumi, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de algo tan insignificante que no le damos importancia, y que es la piedra, su origen, su relación con el desarrollo de la humanidad, su relación con el crecimiento, el desarrollo y el progreso de los estados, rutas, obras, etc. Eso en el segundo bloque. Pero ya nos metemos a hablar en el primer bloque con el contador José Luis Arnoleto, hablando también de algo que parece figurativamente como una piedra, que aparece todos los años para la administración nacional, provincial y municipales, como son los presupuestos. En este caso, el presupuesto 2025 que presentó el gobierno de Córdoba en la legislatura y que teóricamente se va a aprobar, ¿no? José Luis, gracias por venir. Buenas noches, Cristian, un placer, ¿cómo estás? Bueno, lo decía, aparece un poco como una piedra también, haciendo un poco de analogía de lo que vamos a estar hablando en el segundo bloque, los presupuestos, ¿no? Que se tienen que debatir, pero nos metamos en el presupuesto de Córdoba. Un presupuesto que, te pregunto, ¿lo ves viable para Córdoba 2025? Yo estimo que no es viable. ¿Por qué? Estimo que ningún gobernador quiere ser, o ninguna autoridad quiere ser la autoridad de la austeridad, de la no obra y de la no nada. De la motosierra, digamos. De la motosierra. Decir, tuve tantos años para llegar a ese rol y cuando me toca no tengo ni plata, ni presupuesto, ni dinero para hacer lo que me gustaría hacer. Entonces, en la primera desesperación ante eso es decir, ¿cómo hago para seguir con mi plan sin tener en cuenta las circunstancias? A lo que hay que agregarle que un gobierno nuevo no se compara con ningún gobierno de la historia, que también la coparticipación, los ATP, claro, etcétera. Entonces, los ATN. Entonces, toda esa reducción debiera implicar un gobierno austero. Es decir, si yo sé que me va a entrar menos dinero, debería prever un presupuesto para menos dinero. O debería buscar de qué modo sigo con mis planes de un modo alternativo, que viene por el lado del endeudamiento. Entonces, vos pensá en tu economía personal o familiar, Cristian. Me entra 10, tenés que gastar 8. Tenés que gastar 8, o hasta 9, o hasta 10, pero no 14. Sí. Temporariamente vos pudieras asumir algún crédito, pero para poder luego pagar, tus ingresos debieran ser mayores a los gastos. O recortás los gastos o aumentan los ingresos. Y en este presupuesto en particular, ¿qué notas en términos generales? Noto que el aumento viene por el lado del aumento de los ingresos, con aumentos elevados. Está bien, dirá el ministro, al que conozco y aprecio en lo profesional, Acosta, decir,
lo estamos haciendo alineado a una variable. Es decir, va a subir en función de lo que sube el RIPTE, que es la variación de los salarios de la... Sí. Pero estamos hablando de un aumento de gastos del 160-170%. Entonces, los pagadores de eso van a ser los ciudadanos. La posible mejora del poder adquisitivo que pudieran estar teniendo los ciudadanos van a tener que destinarse al pago de mayores impuestos, como también lo están destinando al pago de mayores servicios, porque el sinceramiento de la economía se está haciendo, y se está haciendo con el bolsillo del ciudadano. Sí. Lo que la casta está reduciendo es ínfimo a la par del esfuerzo mayor que están haciendo los ciudadanos. Y la otra herramienta que históricamente han tenido los gobiernos para salir bien parados en los presupuestos era la inflación. La inflación hacía que tus ingresos se actualicen por inflación. Por ejemplo, bueno, ingresos renta, brutos. por ejemplo, claro, a partir del año pasado ya se actualiza. Ya empieza a actualizar. Si no lo pagás anualizado, se actualiza. Se van actualizando. E ingresos brutos, que está basado en las ventas del último mes, si tus precios de venta suben, ingresos brutos va a aumentar la recaudación. El impuesto de oro de la provincia. Y si demoro después 2 meses en ajustar sí. un gasto, esa inflación ayuda a licuar el gasto y no va a tener ni siquiera esa ayuda el presupuesto del año que viene, porque si sale bien las medidas del gobierno nacional de planchar la inflación, ese diferencial de cobro impuestos actualizados y pago gastos desactualizados tampoco va a estar. Así que va a ser un presupuesto difícil y un presupuesto que la variable de ajuste que lo van a aprobar, ¿no? Que es la ley de leyes, digo, con un gran debate seguramente, pero va a aplicar la mayoría, con algunos aliados en la legislatura, pero lo va a aprobar. Se va a aprobar. Sí. ¿Quién va a sufrir más con estos impuestos, aparte de la sociedad en general? Digo, ¿el campo? El campo, hay un impuesto en... La provincia recauda 2 tipos de impuestos. Impuestos que gravan los patrimonios, como ser el inmobiliario y automotor, e impuestos que gravan la actividad económica, como ser ingresos brutos. Hoy el mayor impacto en la recaudación provincial lo tiene ingresos brutos. Prácticamente arriba del 80% del ingreso provincial es el impuesto a los ingresos brutos. Con lo cual eso lo pagan la actividad productiva o la actividad del comercio. Indirectamente lo paga el ciudadano porque lo paga en el precio de los productos que está consumiendo. El impuesto inmobiliario tiene una incidencia baja en la actividad económica, pero en la recaudación provincial, tanto el impuesto inmobiliario urbano como el rural. Pero el rural, cuando quieran ajustar eso, van a decir, yo ya estoy pagando con las retenciones, con todo lo demás. Es un sector que genera recursos, pero que está siendo el más expoliado de la economía. No recibe ni el dólar completo, no recibe ni el precio completo. Esperando la promesa de Milei de quitar las retenciones. De quitar las retenciones, que no pasaron y que vuelven a sembrar con una expectativa, ya morigerada la expectativa, porque saben que les han incumplido tantas veces. Entonces, lo va a pagar el ciudadano directamente a través del propio impuesto que paga o indirectamente a través de los precios que consume, por el impacto de ingresos brutos en los precios de los productos o servicios que consume la provincia de Córdoba. José Luis, ¿qué riesgo tiene endeudarse en dólar como lo prevé el presupuesto? Con un dólar que sí, hoy estamos en un veranito macroeconómico, Eso ha sido siempre, no está consolidado, siempre, la economía. Sí, sin duda que no está consolidado. Y siempre ha sido el debate entre las decisiones económicas, como fue en su momento la de los créditos basados en UVA. Claro. Es decir, no era un mal crédito, pero después la inflación se fue al diablo y evidentemente no acompañaron los crecimientos de salario a lo que fue el crecimiento de la inflación. Con los créditos en dólares pasa lo mismo. Las tasas a las cuales se accede con un crédito en dólares son mucho más bajas, más bajas. Si no tenés un disparado del tipo de cambio, la herramienta de endeudarse en moneda extranjera es excelente. Pero si viene una devaluación, vas a pagar el costo y claro, económico. Si aumenta el capital, se aumenta en la misma proporción y la tasa de interés va a pagar inflación, o sea, devaluación más la tasa. Si se da la jugada de gobierno nacional de contener la inflación y contener el tipo de cambio, sería no es una malo. buena apuesta. Sí, claro. Pero riesgosa. Es riesgosa. Con una historia económica, macroeconómica del país que no te da ninguna garantía. No da garantía. Por lo tanto, no debería ser un endeudamiento a largo plazo. Si yo me voy a endeudar a 2 años, es probable que 2 años, un modelo de tipo de cambio bajo, o 3 años. Pero si ya va a involucrar una elección nacional y un recambio presidencial, los riesgos están a la vista. Sí, seguro. Debería ser una deuda precancelable, es decir, yo la puedo tomar hoy en dólares, pero debería generar los pesos en los próximos 3 años para que si tengo que salir de apuro a cancelarla,
poder cancelarla antes que se dispare el tipo de cambio, Cristian. José Luis, ¿cómo juega el rojo de la caja en todo este contexto? Porque tenés que sacar, poner y darle cobertura a ese rojo de la caja de jubilaciones, ¿no? Si uno Que mira aparece como el talón de Aquiles de todas las administraciones prácticamente, ¿no? En todas. Cuando uno mira una descomposición de lo que es el gasto en un presupuesto, uno siempre dice el gasto es la obra pública, y la obra pública difícilmente se lleve más del 10%, 12%. ¿Ah, sí? El gobierno que más invierta va a invertir un 12% del gasto público. El otro 88% es gasto corriente. Y de ese 88%, el 60% es mano de obra, o de los trabajadores activos o de las jubilaciones. Entonces, claramente, por eso la primera herramienta que toma cualquier gobierno cuando quiere mejorar sus finanzas es postergar algún aumento salarial o un aumento de jubilación. Puyaro lo hizo en Santa Fe poniendo un tope a las jubilaciones máximas también. La provincia de Córdoba tuvo una oportunidad de oro, que era transferir las cajas allá en la década del 90. Sí, son 13 cajas que quedan en las provincias. Sí, y en ese momento el argumento para no cederlas era armonizar. Claro, y armonizar implicaba que ciertos regímenes jubilatorios más beneficiosos que daba Córdoba a determinados grupos de... Hablamos de la justicia, hablamos de los municipales, hablamos de PEC, hablamos del banco, que son los que se llevan el mayor porcentaje de los ingresos de la caja. Claro. ¿No? Y no solo que se llevan un porcentaje alto, sino como el régimen jubilatorio es más benévolo, o edades menores, o tomar el promedio de los últimos 5 en lugar de 10 años, hay ciertos beneficios que hacen que a partir del momento que se jubiló esa persona, comienza a consumir muchos más recursos. Sí. Córdoba tuvo esa oportunidad, no lo hizo porque tenía que armonizar. Córdoba no tiene un tope de jubilaciones máximas, si no me equivoco. Santa No Fe lo sí lo conozco, hizo Puyaro, pero la otra vez había un juez jubilado que ganaba 10 millones de pesos, independientemente que se lo merezca, que la ley no puede ser retroactiva, etcétera, pero ahí ves la inequidad totalmente, Cristian, del déficit de la caja de jubilaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la ley hoy dice que el déficit de la caja de jubilaciones, dentro de determinados parámetros, lo debería cubrir la nación. Entonces, la ley le daría la derecha a la provincia de Córdoba en los reclamos. Pero si el gobierno se planta y no lo paga, como ya pasó por casi una década, que el gobierno nacional no le pagara, juicios, etcétera, se te va a ir el gobierno sin esa plata. Es decir, financieramente todos los meses lo va a tener que pagar el gobierno local y reclamarle al gobierno nacional. Con un juicio que después viene con un arreglo político, etcétera. Pero se te va a ir el gobierno y esa plata muy probablemente no la tengas, Cristian. Entonces ese hueco en lo financiero lo va a tener y lo va a sufrir el gobierno local, claramente. La última, José Luis, dame tu lectura ya como política económica. ¿El gobierno provincial no entendió el mensaje del mensaje a nivel nacional, del recorte de la motosierra? Digo, por carácter transitivo, el presupuesto nacional deriva o se arma en función del presupuesto nacional. ¿Entendió para vos el mensaje o no? Porque para mí cuando arrancamos me dijiste, la casta acá no se ve, que algo recortado. No recortaron y... Yo creo que no entendió el mensaje. Puede que no tenga por qué entenderlo, decir, a ver... tiene autonomía y su política. El gobernador plantea que su eje es la obra y un Estado presente, y el mensaje que plantea la nación es totalmente necesitan antagónico. Obra, háganlo lo privado, el Estado cuanto más ausente mejor. Entonces, ¿entendió el mensaje? No. ¿Lo tiene por qué entenderlo? Probablemente no. Pero si esos dos mensajes... se contraponen, el que lo va a pagar es el ciudadano de pie. Lo va a pagar el empresario, lo va a pagar el ciudadano, lo va a pagar vos, lo voy a pagar yo, lo van a pagar los camarógrafos, todos los que estamos acá. Seguramente. José Luis, gracias por aclarar un poco más esta cuestión de la ley de leyes, como son los presupuestos, ¿no? Pero lo que queda claro es que este presupuesto va a salir de los bolsillos de los cordobeses y no de la casta, ¿no? Sin lugar por lo menos el de Córdoba. Sin lugar a dudas. Gracias, José Luis. Buenas noches, Cristian. Corte y volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Finalizamos el ensanche de la Avenida Maipú, una obra histórica que conecta la ciudad universitaria y el río Suquía. La Maipú, a partir de ahora, tiene 4 carriles completos, llegando hasta el río y un jardín central, con árboles y rampas.
Esta obra pública mejora la conectividad vial con 4 carriles para autos y colectivos. Así, como nos pidieron los vecinos, trabajando en equipo, municipio y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Llega el gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba y viene con 500 millones en el gran sorteo final y con 40 sorteos por compra anticipada con millones en efectivo, autos y viajes que salen sí o sí. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia de tu barrio de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.